Bienvenidos a Smart Life, by Intelite, el podcast donde la tecnología transforma los espacios que habitamos. En cada episodio exploramos cómo la domótica lleva la automatización a su hogar, cómo la inmótica revoluciona los edificios inteligentes y cómo la urbótica está moldeando las ciudades del futuro. Esto es Smart Life. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a su podcast Smart Life. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el ingeniero Irving Castro. Muchas gracias, bienvenido, ingeniero. El día de hoy él nos va a platicar un poquito, bueno, hoy es un tema un poco interesante, o más bien muy interesante. Vamos a hablar sobre dos marcas competencia de domótica, ¿no? Para el tema de automatización de casas inteligentes, que es Savant contra Control4, ¿no? El ingeniero, primero me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia, qué has hecho, digamos un poco tus credenciales, ¿no? Para poder hablar de las dos marcas. O sea, Perfecto. aquí esto es objetivo, por cierto. Bienvenido, Ok. ingeniero, muchas gracias. Gracias por la invitación, licenciada. Pues bueno, hablando de mi trayectoria profesional, tengo 6 años y medio de experiencia en el extranjero, con todo lo que es pues Smart Home. Manejé lo que es Control4 primeramente, una certificación en año y medio. Ok. Después me certifiqué lo que fue Lutron. Y al final hice una certificación en Savant, en las diferentes ramas que involucra audio, video y seguridad. Wow, o sea, que tienes mucha experiencia al respecto. Sí, Cuando te refieres al extranjero es en Estados Unidos propiamente, ¿no? Sí, en Estados Unidos. No, pues la cuna, ¿no? De todos estos exactamente, sistemas. exactamente. Sí, estuvimos en Florida justamente. Ok, buenísimo. Así Ok, es. muy bien. Y entonces, bueno, pues empiézanos a platicar un poco en tu experiencia, porque tú has pues instalado, programado y digamos que entregado proyectos con ambas marcas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué nos puedes ir platicando primeramente de Control4, como bondades, ¿no? A ver, platícanos, es que está muy interesante esto. Bueno, Control4, en mi experiencia personal, a mí se me hizo un poco más compleja la programación en comparación a Savant. Ok, ¿no? ajá. Hay que hacer mucha lógica, hay que hacer mucho trabajo detrás del proyecto final para el cliente. Y pues la verdad es que sí, o sea, en general sí hay que meterle más ciencia a todas las conexiones, los equipos, empaparse más cómo funcionan todos los equipos que se van a integrar en ciertos proyectos. Ok, ajá. Y digo, los equipos son muy, para mí son como un poco no tan amigables para el cliente final, porque hay que estarse metiendo en diferentes menús para poder llegar a algo que se desea, ¿no? A un submenú, a comparación de Savant, que Savant es más directo y práctico. Ok. Así es. Ya, y el tema, por ejemplo, de gráficos en ambas interfaces. De gráficos, bueno, los dos cuentan con sistemas que son para video, 4K, de lo más actual, ¿no? Ajá. Pero volvemos a lo mismo, es 100% más amigable Savant. 100% más Sí, amigable para sí. el usuario final. Sí, para el usuario final y obviamente es lo que, o sea, viéndolo de esta manera es la calidad y todo eso, pues también varía mucho de los equipos que el cliente final usa, ¿no? Ok. Tiene como, no sé, un televisor Sony de 85 pulgadas contra un 4K de Samsung o a lo mejor otras marcas, Panasonic, Toshiba, no sé. Ajá. Pero sí, o sea, en general, Control4 para mí se me hace un poquito más difícil para el manejo del cliente final. Ok. Y, por ejemplo, diferencias en la programación de ambos, o sea, porque ambos tienen como perfiles para integrar diferentes sistemas, ¿no? Entonces, Sí, ahí, exacto. ¿cómo se maneja? Bueno, los dos tienen unas bases de información para lo que son equipos terceros, como por ejemplo Sonos, Lutron, algunos dispositivos de Creston. En speakers pues tenemos lo que es Sonos, ¿no? Ajá, ok. Pero sí, en general, digo, yo me inclinaría más por Savant, porque justamente para el estudio de la certificación me fue más fácil certificarme en Savant que en Control4. Oye, y hablando un poquito sobre los gustos de ambos sistemas en Estados Unidos, ¿qué nos podrías comentar acerca de esto? O sea, sobre el cliente final, ¿lo pide más alguna marca o es la que el integrador le venda? ¿Cómo es esto? Pues yo tuve dos experiencias cuando estuve en Estados Unidos y había gente que dejaban el proyecto de Control4 y migraban todo a Savant.
Ok, ok. O sea, ahí pues puede haber muchas variables, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero sí, definitivamente la gente se está inclinando por Savant, que es Ajá. más fácil. Además tiene más compatibilidad con dispositivos. Por ejemplo, uno puede controlar cosas desde el Apple Watch, Ok. puede controlar cosas desde cualquier tablet. No solamente tiene que ser la tablet propia de la marca, Ajá. sino puede ser cualquier tablet Android, iPad, cualquier tablet. Ajá. Entonces, hasta desde los termostatos de Savant podemos tener interfaces, se pueden crear escenas, Claro. se pueden ejecutar cualquier cosa que el cliente nos pida que se realice esa programación, ¿no? Y ya siendo muy, digamos que aquí platicando sobre alguna ventaja que tú veas de Control 4 sobre Savant. Pues tal cual ventaja. No, de hecho yo Wow. tengo una, o sea, es que es difícil decidir, lo voy a poner de esta manera. Es Ajá. como si tenemos a dos hijos y decimos, ¿a cuál prefiero? Ok. ¿No? O sea, son muy similares, Son ¿a muy eso te similares, refieres? Ajá, exactamente, son muy ok. similares, pero depende mucho de lo que el cliente final desea. Pero insisto, o sea, la compatibilidad y todo eso es casi igual, Ajá. pero en particular es más amigable Savant, o sea, 100% más amigable, que puede ocuparlo cualquier persona de la casa, cualquier invitado puede llegar y agarrarle luego el ritmo, cómo se ejecutan las cosas, cómo se utilizan, a diferencia de Control 4. Oye, yo te quiero preguntar algo. Hablan mucho que ambos sistemas son buenos y tal, ¿no? Como tú dices, la interfase es importante, sí es una gran diferencia. Pero también tiene mucho que ver quién lo instala, ¿no? Porque finalmente, Exactamente. pues la fábrica es la fábrica, Exactamente. son equipos, son fierros, yo diría, ¿no? Exacto. Pero el quién te lo personaliza al cliente Exactamente. final, creo que ahí es algo muy importante, Justo ¿no? ese es el tema de las variables, es una de las principales variables. Definitivamente estoy de acuerdo. ¿Quién es el integrador? ¿Quién es la persona que entrena al usuario final? Es como todo. Mucha gente solo vende el producto y dice, ok, aquí ya está listo. Si es de audio, por ejemplo, ya está tocando la música, Ajá, le subes exacto, y wow, ya exacto. está. Ok, ¿no? Sí, Pero en lo particular, yo como instalador, programador y todo lo que empecé desde cero, sí. me gusta sacarle el 100% al producto y dejar al cliente totalmente satisfecho que diga, wow, o sea, estoy completamente enamorado de mi sistema, amo llegar a mi casa y tan solo decir, estoy en casa y que se ejecuten todas las cosas que él pidió Claro, para está disfrutar de su súper sistema, ¿no? personalizado. Claro, Exacto. claro. Entonces es uno de los puntos principales que yo recomiendo a todos los instaladores y a las empresas integradoras que exploten, no porque el cliente no sepa qué más se puede ejecutar con su Claro, sistema, claro. pues no se lo den, ¿no? Claro. Al final él está haciendo una inversión. Así es. Y Entonces, pues lo único que podemos hacer nosotros es dejar un sistema funcional y aparte que sea muy, muy amigable para el cliente y que transmitamos esa sensación del equipo que él tiene en casa, ¿no? así es, así es. Esa es mi Completamente de recomendación en acuerdo. general. Y para terminar, perdón, aquí me voy a alargar Sí. tantito porque está muy interesante, es precio, porque claro, pues la gente dice, a ver, más Sí. caro, más barato, más o menos, no me hables de precios como tal, pero ¿tú qué podrías hablarnos de esto? Pues yo creo que sí hay una diferencia no estoy tan involucrado con costos, pero podríamos decir que es entre un 20 y 30% Savant Control 4. O sea, un poquito más caro Savant que Control 4. No, al revés, Control 4 es un poquito más caro que Savant. No, bueno. Lo que pasa es que Control 4 en Estados Unidos está más vinculado como a premium, más cosas de alto nivel. Ok, Entonces, y en lo personal, a mí todos los equipos de Savant me encantan, los equipos, las bocinas, por ejemplo, hay unas bocinas que son de ceiling, que son muy pequeñas, similares a unas lámparas. Ajá. Tienen una fidelidad impresionante Así es. y adicional que hay unas que traen ya la amplificación, solamente necesitamos conectarle puertos PoE Ajá. que ya llevan el power a una matriz de audio, a un servidor de música y nos olvidamos de meter cableado, nos olvidamos de meter muchas cosas que también pueden elevar los costos. Claro, claro. O sea que definitivamente una clave, ¿no? Es quién te lo integra, porque él Sí. es mucho más experto, ¿no? De Exacto. cómo podemos bajar costos. Esto no necesita cable, esto sí necesita, esto Exactamente. necesita equipos adicionales, esto no lo necesita. ¿No? Entonces, Exactamente. esa
digamos que ese coaching, ¿no? O esa asesoría que le da el integrador al cliente me parece que es Exacto. fundamental, ¿no? En un sistema de automatización de una Exacto. casa, ¿no? Sí, por último, lo que sí debe de estar bien estable en cualquiera de los proyectos es el network. Esa es la médula de cualquier proyecto. La red, ¿no? La Exactamente, red. la Sí. red. Ok. Si la red tiene deficiencias, todo el sistema va a tener deficiencias hasta que Y cualquier sistema, ¿no? Cualquier o sea, sistema. cualquiera que hablemos. Hablemos Control Force, Avant, Creston, Lutron, Lutron. AMX, Sí, Insteon, cualquier sistema whatever. de Smart Home o domótica tiene que estar con un sistema de red totalmente estable. Así es. Buenísimo. Así es. Híjole, qué interesante. Bueno, pues te agradezco mil, de verdad. Muchas gracias, ingeniero, por Al compartirnos esta experiencia, tu experiencia. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que estuvo muy interesante. Cualquier duda, pregunta, nos pueden contactar a www.intelite.com.mx. Y pues nosotros nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias.